Okay, buenas noches a todos. Muchas gracias por unirse al grupo nuevamente. Vamos entonces hoy a ver otro tema con el doctor Song. Y pues hoy vamos a hablar de desarrollo de tecnología de Stents Gastroduodenales. Muchas gracias. Gracias, doctor Manuel Ceredón, por su introducción. Buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy me gustaría hablar sobre el desarrollo en la tecnología del Stents Gastroduodenales. Como saben, las causas más comunes de obstrucciones gastroduodenales son el cáncer pancreático y gástrica. Los pacientes con obstrucción gastroduodenal sufren de náusea, vómitos, deshidratación, ictericia y dolor. La resección curativa no es posible en 40% de los casos con cáncer gástrico y 80 a 90% los casos con cáncer pancreático. Tradicionalmente, aquellos pacientes con cáncer resectable se someten a gastroduodenostomía paliativa. Sin embargo, este procedimiento está asociado con alto riesgo de morbilidad y mortalidad, retardo de vaciamiento gástrico y prolongación de las estadías hospitalaria. First, let's briefly review the historical aspect of gastroduodenal stent placement. In 1991, we reported the first metallic stent placement in the human stomach. We placed an 18 millimeters curved G-stent with the two bulbs, which I fashioned myself for a patient with recurrent cancer after distal gastrectomy with gastroduodenostommy. Here you can see obstruction at the anastomosis before stent placement and opening of the lumen after stent placement. However, the first generation stent had two problems to be overcome. First, it was difficult to load the stent into the stent delivery system because of the friction between the silicone covered stent and polyvinyl chloride tube. Second, it was almost impossible to remove the stent when it caused complications because of risk of bulb-related complications. Repasemos brevemente los aspectos históricos de la colocación de los stents gastroduodenales. En 1991 reportamos la primera colocación de un stent metálico en el estómago humano. Colocamos stents Z de 18 milímetros cubiertos de silicona con 2 anclas para evitar la migración que yo diseñé en un paciente con un cáncer gástrico recurrente después de una gastrectomía subtotal y una gastroduodenostomía. Colocamos un stent de primera generación con un introductor de 12 milímetros y aquí pueden ver el estrechamiento en el sitio de la anastomosis antes de la colocación del stent y la apertura del lumen después de la colocación del stent.
La primera generación de stents tenía dos problemas que teníamos que superar. Primero, era difícil avanzar el stent dentro del sistema de delivery debido a la fricción entre la cobertura del silicón del stent y el material del sistema de entrega. Segundo, era casi imposible extraer un stent debido al alto riesgo de complicaciones relacionado con las anclas. To overcome the problem, we designed the second generation stent. Instead of bulbs, we made the proximal and distal stent larger than the better part to prevent stent migration. Para superar estos problemas, diseñamos el stent de segunda generación. En lugar de ganchos, hicimos la parte proximal y distal del stent más anchos que la parte media. In 1993, we reported the first percutaneous gastric stent placement in a patient with gastric cancer involving the gastric outlet. We placed the second generation stent through a surgical gastrostomy under local anesthesia. The patient died 120 days after stent placement because of diffuse metastasis. Here you can see marked dilation of the stomach and complete obstruction at the gastric outlet before stent placement and improvement after stent placement. At that time, per oral placement of the stent into the gastric outlet or into the duodenum in patient with no previous gastric surgery was not possible because the 12 millimeter stent delivery system was too large and too big for patients. En 1993, describimos la primera colocación percutánea de un stent en un paciente con un cáncer gástrico irresecable, con compromiso de la porción distal gástrica. Colocamos un stent de segunda generación cubierto a través de una gastrostomía quirúrgica bajo anestesia local. El paciente falleció 120 días después de la colocación del stent por metástasis difusas. Aquí pueden ver la obstrucción del píloro o la salida gástrica y una marcada dilatación del estómago antes de la colocación del stent y un buen paso del contraste ya 2 días después de la colocación del stent. En ese momento, la colocación transoral del stent en obstrucciones en la salida o en la región prepilórica gástrica o en el duodeno en pacientes sin cirugías de bypass no era posible porque el sistema de colocación de 12 milímetros era demasiado grande y rígido para angular en esa posición. To decrease the size of the delivery system and to improve the flexibility of the stent, we decided to make a nitinol stent because of limitations of using stainless steel wires. For trial and error for 3 years, we designed 2 more generations. The third generation was polyurethane covered retrievable expandable nitinol stent, which needed a 6 millimeter stent delivery system. To make the stent removable, we attached nylon drawstrings at the upper inner margin of the stent. These were the tools for their removal, a 13 French dilatant sheath and a hook wire. After grasping the nylon drawstring with the hook, we threw the hook wire into the sheath to collapse the proximal end of the stent. And then the entire assembly was removed altogether. The first generation was just bare nitinol stent. Para resolver este problema, así como para mejorar la flexibilidad del stent y disminuir el tamaño del sistema de colocación, decidimos construir stents de nitinol debido a las limitaciones que presentaba el uso
de alambres de acero inoxidable. Después de prueba y error, durante 3 años, diseñamos 2 generaciones más de stents gastroduodenales. La tercera generación fue un stent de nitinol expandible, extraíble, recubierto de poliuretano que necesitaba de un sistema de colocación de 6 milímetros. Para hacer que el stent fuese extraíble, colocamos 2 cordones en el margen interior superior de los stents. Estas eran las herramientas que usamos para su remoción: un dilatador de 13 French, un introductor y un gancho de alambre. Cuando se lograba enganchar el cordón en el margen interior del stent, se jalaba y colapsaba la porción superior del stent y posteriormente todo el sistema se extraía. La cuarta generación de stents fueron stents que no eran recubiertos. You can see the stent delivery system decreased from 12 millimeters to 6 millimeters. This 6 millimeter stent delivery system allowed us to perform per oral stent placement into the gastric outlet or into the duodenum in 19 patients with gastroduodenal obstructions. The stent migration rate was 26%. The migration occurred 1 to 4 days after stent placement. For the 5 patients with a stent migration, we placed a bare stent, 4th generation stent. But tumor ingrowth occurred in 3 of 5 patients with the stent migration 11 to 64 days after bare stent placement. Aquí se puede ver el diámetro exterior del sistema de entrega de los stents, que disminuyó de 12 milímetros a 6 milímetros. Utilizando este sistema de entrega de stents de 6 milímetros, la colocación vía oral de un stent en la salida gástrica o en el duodeno era posible y se realizó en 19 pacientes con obstrucciones malignas gastroduodenales. Sin embargo, la migración de los stents se produjo en 5 de 19 pacientes, el 26%, de unos 4 días posterior a la colocación. Para estos 5 pacientes que tuvieron esta migración del stent, colocamos un stent de nitinol no recubierto, con buenos resultados iniciales, pero el crecimiento tumoral, ingrowth, ocurrió en 3 de los 5 pacientes de 11 a 64 días después de la colocación del stent. When we place the stent in the duodenum, there are 3 angles we have to overcome. One angle between the esophagus and the stomach, another angle between the gastric outlet and duodenum, the other angle between the duodenum and the proximal jejunum. Cuando colocamos un stent en el duodeno, hay 3 ángulos que tenemos que superar. Uno, entre el esófago y el cuerpo del estómago. El segundo, entre la salida gástrica y el duodeno. Y el tercero, entre la cuarta parte del duodeno y el yeyuno. Here is an example of a stent migration and tumor ingrowth. In this patient with biliary stent and duodenal obstruction due to biliary cancer, first we placed the 3rd generation stent, that is a polyurethane curved stent, but the curved stent migrated 1 day after stent placement. For this patient, we placed a bare stent, 4th generation stent with a good result. At 2 months after placement of bare stent, the follow-bottom study shows complete obstruction of the stent lumen due to tumor ingrowth. For this patient, we placed the curved stent coaxial with the bare stent. You can see white patent stent and reflux of contrast medium from the duodenum into the biliary stent
proving that the biliary stent is not occluded by curved stent placement. Aquí hay un ejemplo de un paciente con una neoplasia biliar. En este paciente, con un stent biliar no recubierto y un stent duodenal cubierto, que el tumor se extendía hasta el duodeno, la migración del stent duodenal cubierto se produjo un día después de la colocación del stent. Luego colocamos un stent no cubierto, pero la obstrucción del stent duodenal no cubierto debido al crecimiento tumoral ocurrió 2 meses después de la colocación del stent duodenal no recubierto. Entonces colocamos un stent cubierto coaxial en el stent duodenal no cubierto. Aquí se puede ver un buen flujo de medio de contraste a través del stent duodenal cubierto y reflujo del medio de contraste en el stent biliar, lo que demuestra que el stent biliar no estaba obstruido en ese momento. To take the advantage of characteristics of third and fourth generation stent, first we place the bare stent to prevent stent migration, and then cover the stent coaxial into the bare stent to prevent the tumor ingrowth at the same setting in 39 patients with malignant gastroduodenal obstructions. You can see the stent migration rate decreased from 26% to 8%. You can see a bare nitinol stent and inner covered stent with a nylon mesh 1 month after stent placement. Para aprovechar las características de los stents de tercera y cuarta generación, primero colocamos un stent no cubierto, los cuales tienen una baja tasa de migración, y luego un stent cubierto retraíble coaxial dentro del primer stent no cubierto para prevenir el crecimiento tumoral en el mismo revestimiento. Esto se realizó en 39 pacientes con obstrucciones malignas de la región gastroduodenal. Y miren, como pueden ver, el stent no cubierto exterior y el stent cubierto interior con los cordones en su margen interior superior. Y como pueden ver, el éxito técnico fue en 38 de 39, el éxito clínico en 92 y la migración fue muy baja. Contrary to our expectations and published data, tumor ingrowth occurred in this patient with coaxial stent placement. You can see obstruction at the gastric outlet before stent placement. 1 day follow barium study and endoscopic photograms show widely patent stent, and 2 months of follow-up endoscopic photogram and 4 months of follow-up barium study show progressive narrowing of the stent lumen. For this patient, we placed the curved stent. What happened? How it is possible? You remember that I asked similar questions when I gave you about the esophageal stent placement. Dr. Manuel, you remember that? What was the cause of tumor ingrowth in this patient with covered stent placement? You mentioned that sometimes placement of the stents would produce tears or fracture in the cover. That was one, and the other was the maybe the acid secretion that would also damage the covering, I think. Yes. Correct. You can translate this one into Spanish. Sí, cuando lo vimos en la de esófagos, habían 2 posibilidades. La primera era que durante la colocación hubieran lesiones o desgarros del material de la cobertura que podría entonces hacer un hueco y por ahí podría crecer el tumor.
Y la otra posibilidad era que el mismo reflujo del estómago, porque estamos hablando de esofágicos en ese momento, que pudiese dañar el material. Pero en estos casos donde son gastroduodenales, pues con mayor razón el ácido gástrico podría estar dañando el cubrimiento. The upper one was removed from the stomach 1 month after stent placement, and the lower one from the duodenum 3 months after stent placement. Here you can see disruption of the covering membranes after exposure to highly acidic gastric fluid and certain hydrolytic enzyme from the pancreas. So there was a tumor ingrowth. Here you can see the nylon drawstrings were intact even after stent removal. Como pueden ver en estos dos stents que eliminamos del estómago o el duodeno, el superior fue retirado 1 mes después de la colocación y el de más abajo, el segundo, 4 meses después de la colocación. Aquí pueden ver la interrupción de las membranas del recubrimiento. Como hemos utilizado otros materiales como poliuretano, polietileno y caucho de silicona. Sin embargo, la exposición al líquido gástrico, muy ácido, altamente ácido, y a ciertas enzimas hidrolíticas que producen el páncreas, principalmente, degrada estas coberturas de polímeros, ¿verdad? Y entonces permite el crecimiento del tumor. To decrease the size of the delivery system and to create a stent with less migration and to prevent tumor ingrowth, we designed the 5th generation stent, that is a dual gastroduodenal stent which needs 2 stent delivery systems. The dual stent consists of 2 stents, outer stent and inner bare nitrile stent. Outer stent has 3 parts. Proximal and distal bare stent part, we place the outer stent first so that the nylon mesh fully covers the structure, and then inner bare nitrile stent coaxial into the outer stent. This is an assembled dual stent. So please keep in mind, we need 2 stent delivery systems, which is 3.8 millimeter, one for outer stent, the other for inner bare nitrile stent. Para reducir el tamaño del delivery y para mejorar nuestra experiencia con estos stents y la degradación de la cobertura, diseñamos un stent dual. El stent dual consiste en un stent externo de recubierto, el cual se coloca primero y esto impide el crecimiento del tumor. Y es la parte interna, o sea, la parte media. Las partes distales son parte del stent interno de nitinol no cubierto, los cuales tienen menor tasa de migración. Como pueden ver en la tercera imagen, este es el stent doble ya ensamblado, en donde básicamente la parte interna, la parte media, recubre directamente la mucosa, y las partes distales lo que hacen es evitan la migración. Entonces es muy importante que recuerden que para este tipo de stents se necesita un sistema de entrega o delivery dual. Básicamente se ocupan entonces dos sistemas de entrega. In this patient with duodenal cancer extending from the duodenum to the gastric outlet, we place the stent from the gastric outlet to the second part of the duodenum. Here you can see 1 month follow-up endoscopic photogram shows the proximal bare stent and distal bare stent are partially covered by the mucosa, which can prevent stent migration. On the other hand, the nylon mesh with its bare inner stent is not, which can prevent tumor ingrowth. En este paciente con un cáncer duodenal que se extiende de la salida gástrica hasta la segunda porción del duodeno,
colocamos un stent desde el antro gástrico hasta ya más allá del duodeno. Bueno, hasta el duodeno, pero más allá del tumor. Como pueden ver, un mes después, las porciones proximales y distales del stent no cubierto están parcialmente mostrando mucosa, lo cual es útil ya que previene la migración del stent. Pero, como pueden ver, la parte media o la malla de nylon con el stent cubierto interno no está cubierto por mucosa y no permite el crecimiento o el ingrowth del tumor. This is a movie clip showing stent placement and two delivery systems, one for the outer stent, the other for inner bare stent. This is a thermoguide wire, super stiff amperage wire. Outer stent and inner bare stent. And this is assembled stent. The value of inner stent is to expand the nylon mesh and to increase the expansile power of the stent. And barium is noted in the stomach due to barium study 2 days ago. A thermoguide wire is introduced through the mouth and the stomach, and then a coil catheter is advanced over the guide wire through the obstruction and the duodenum to measure the length of the stricture. And then this is a radiopaque mark on the patient's skin. A stent delivery system for the outer stent is advanced over the guide wire through the obstruction until the distal bare nitrile stent passes through the obstruction. Expansion of the bare stent, and this is distal and the proximal radio marker for the location of the cancer. And then expansion of the nylon mesh. You can adjust the stent delivery system a little bit while the stent is loaded in the delivery system. And then expansion of the bare stent. And this is the nylon mesh area, so you cannot see the stent. Removal of the stent delivery system for the outer stent and introduction of the stent delivery system for the inner bare stent coaxial into the outer stent. It's important to keep the guide wire in place during removal and the introduction of the stent delivery system. Expansion of the bare nitrile stent and good probe contrast media. Aquí pueden ver un video para la colocación de un stent doble. Como pueden ver en la mesa, hay dos sistemas de delivery, ¿verdad? Pequeños. Pero entonces, y como pueden ver, esos son alambres guía de terumo. Aquí se ve el stent interno y el stent externo, uno que es cubierto y el otro que no es cubierto. Y este es el stent, bueno, ya ensamblado, las dos porciones ensambladas. El valor del stent interno realmente es muy importante porque evita el crecimiento. Entonces, como pueden ver, este es un estudio de bario que se le llena el estómago y después se pasa una guía terumo hasta el estómago y se logra pasar a través de la obstrucción y se avanza hasta el duodeno y se pinta con medio contraste el duodeno utilizando marcas radiopacas externas, así que se ponen ahí en el paciente, se logra ver de dónde a dónde va la obstrucción. Entonces aquí, como pueden ver, esta es la colocación del delivery del stent interno cubierto. Como pueden ver, se pasan las marcas que estén más allá del sitio de obstrucción y se comienza a expandir el stent. Como pueden ver, existe la posibilidad de modificar la posición levemente del stent mientras que del delivery mientras que el stent está dentro. Y entonces aquí pueden ver dónde se va expandiendo el stent. Sí es importante notar que se ve la parte radiopaca en la parte distal y proximal, pero no tanto en la parte del medio, ya que ahí es donde está la parte del nylon, ¿verdad? Entonces ya una vez que se coloca el stent interno, entonces ese es donde se está metiendo el delivery del stent interno no recubierto.
Y entonces una vez que ya se tiene en posición, entonces se comienza a abrir ese stent para que entonces el segundo stent está dentro del primero, que ese es el que permite y el que expande más y permite eso. Y entonces, como pueden ver, el paso del medio fácil y fluido después de la colocación del stent. We developed multifunctional gastric coil catheters to measure the length of the strictures. The coil catheter consisted of three parts. The distal bare coil part, this is the distal bare coil part, and middle curved coil part, this is the middle part, and proximal valve part. There are multiple radiopaque marks at the end of the curved part to measure the length of the strictures, and also there are multiple side holes at the end of the curved part to inject contrast media. Además de esto, habíamos diseñado un catéter de bobina multifuncional para medir las longitudes de las estenosis. El catéter estaba hecho de una bobina de acero inoxidable y estaba cubierto con un tubo de compresión de calor. El catéter consta de tres partes: una parte distal de bobina, que es no cubierta, una parte de bobina pero media, que sí es cubierta, y la parte proximal, que es de la parte de la válvula de hemostasia. Es importante que tiene múltiples marcadores radiopacos en toda su extensión, lo cual permite la medición de las estenosis. Además, como pueden ver, tiene múltiples orificios pequeños laterales que permiten el paso del medio de contraste. In this patient with near complete obstruction at the post-part of the duodenum due to recurrent pancreatic cancer, we advanced a coil catheter of the guide wire through the obstruction into the proximal jejunum, and then injected the contrast media while the guide wire is in place. So here you can see this 1, 2, 3. The length of stricture is 3 centimeters. In our hands, the coil catheter has at least 2 advantages over conventional catheter, that is a plastic catheter. First, you can inject contrast media while the guide wire is in place. So you don't need to change the catheter many times. The second advantage is that it is easier to advance the coil catheter and the duodenum or jejunum because of the flexibility of the distal coil part. I don't know whether you have used the vascular catheter for the treatment or balloon dilation in patients with gastroduodenal obstruction. En este paciente, como pueden ver, con una obstrucción de la cuarta parte del duodeno por un cáncer de páncreas, avanzamos el alambre guía con un catéter de bobina a través de la obstrucción del yeyuno proximal. Después, a continuación, se procedió a inyectar medio de contraste a través del brazo lateral del catéter para medir la longitud de la estenosis. Y esto se pudo hacer manteniendo el alambre guía en su lugar. Y como pueden ver aquí, hay 3 marcas, 1, 2, 3. Entonces, eso significa que es una estenosis de 3 centímetros. En nuestras manos, bueno, utilizándolo nosotros, el catéter bobina tiene al menos 2 ventajas sobre los catéteres vasculares convencionales. El primero es que es posible inyectar medio de contraste a través del catéter para medir la longitud de la estenosis mientras que el alambre guía se mantiene en su lugar. Y en segundo lugar, es más fácil avanzar el catéter a través del duodeno y en el yeyuno debido a la flexibilidad tan importante que tiene el catéter bovina. Y no sé si ustedes han utilizado los catéteres
vasculares de este tipo previamente. When it was difficult to negotiate the coil catheter or stent delivery system into the gastric outlet because of loop formation in the dilated gastric fundus, we used the 6 mm PTF guiding sheath. You can see radiopaque mark at the end of the guiding sheath. In this case, we overcome the loop formation of the coil catheter in the gastric fundus. This is the end of the PTF guiding sheath, and then you can introduce one negotiation of coil catheter and delivery system through the guiding sheath. Cuando se nos hacía difícil pasar un alambre guía o un sistema de entrega de delivery de los stents hasta la salida gástrica debido a la formación de bucles o loops en el fondo gástrico dilatado, usábamos un introductor guía de 5 milímetros hecho de un tubo de politetrafluoroetileno de 6 milímetros, que, bueno, 5 a 6 milímetros, que se utilizaba para superar esta formación de bucles, ya que, pues, ¿cómo se llama? Lo hacía recto, hacía más directo. Y como ven, la punta del tubo tiene una marca radiopaca. Entonces, este punto aquí es esta marca radiopaca y ahí es donde termina el tubo introductor. Y como pueden ver, a través del tubo pasamos el catéter bovina hasta el duodeno y ahí están las marcas del catéter bovina. Okay, today I'd like to give you one important comment. The idea is simple regarding the guiding sheath and the coil catheter. But when you do some procedure for patient, you need something new or modify the conventional ones to improve the function of the device. So when you have that kind of idea, just write it down on a piece of paper, and then you can contact the company. You can ask them to devise or develop or make some device for you. This is just the start of development of a new device. And here you can see it is easy to write a paper because there is something new. Every time we devise some new device, we can publish many papers. You can see one paper here, and then this is a second paper. For example, according to our previous report, the guiding sheath was needed in 20% of 726 patients with gastroduodenal stent placement. You have a lot of patients because you develop a new device, which means that there should be new patients that you can treat. So patients with pancreatic cancer and duodenal obstruction was significantly more likely to require the use of guiding sheaths. Here is an example. In this patient with pancreatic cancer involving the duodenal area, you can see 3 loops which made the negotiation difficulty. With the use of this 6 millimeter guiding sheath, we were able to overcome the first 2 loops. You can see one loop in the gastric fundus, the second loop at the duodenum. And we used the guiding sheath, and then you can see the distal end of the guiding sheath. And then the first loop and second loop disappeared because of this guiding sheath. Ok, pues sí quisiera darles como recomendación a todos los que están, que si en algún momento tienen algún caso difícil, que tienen un problema para algún procedimiento, que es importante que lo apúntenlo en un papel
y contacten a alguna de las compañías de producción de equipos y pídales que desarrollen un equipo o algún instrumento que pueda superar este problema que están teniendo. Así es básicamente como comienza el desarrollo de equipos nuevos. Como pueden ver, como estamos mencionando, este introductor grueso de 6 milímetros de politetrafluoroetileno que nosotros desarrollamos, nosotros lo desarrollamos y lo publicamos. Y entonces cada invento que hacemos es una publicación. Y entonces, como pueden ver aquí, vean este caso de un paciente con un cáncer de páncreas en la porción distal del duodeno que comprometía el duodeno y el yeyuno. Para llegar hasta allá, vean que tuvimos, sin el introductor ¿verdad? El guiding sheath, tenemos 3 loops grandes. Uno que ocurre aquí a nivel del estómago, un segundo que ocurre a nivel del duodeno y un tercero que ocurre a nivel de la porción del duodeno y el yeyuno. Utilizando el guiding sheath, pueden ver que logramos superar el loop, el primer loop y el segundo loop fácilmente. Y como pueden ver, ahí está la marca radiopaca del sheath. Entonces, es importante que estos instrumentos nuevos pueden ayudar realmente a cambiar la forma en que uno hace un procedimiento. In 2007, we reported our experience with the prospective evaluation of gastroduodenal stent placement in 213 patients with unresectable malignancy causing gastroduodenal obstruction, excluding patients with mild symptoms in whom the adult endoscope passed through the lesion, and patients with clinical evidence of perforation, multiple small bowel obstructions, and severely ill patients with a very limited life expectancy. En el 2007 informamos o reportamos nuestra experiencia con la colocación del doble stent en 213 pacientes con obstrucción gastroduodenal maligna sintomática no resecable. Excluimos pacientes levemente sintomáticos en los que el endoscopio logró pasar a través de la obstrucción, en pacientes con perforación intestinal o con una tendencia hemorrágica grave, o inclusive en pacientes con obstrucción múltiple del intestino delgado, y por último pacientes gravemente enfermos con una esperanza de vida muy limitada. The technical success rate was 98% and clinical success 92%. The 1-year median survival rate was just 18% and median stent patent rate was 385 days. La tasa de éxito técnico fue del 98% y la tasa de éxito clínico del 92%. La tasa de supervivencia al año fue de 18% y el periodo promedio de supervivencia fue de 139 días con una media de permeabilidad del stent de 385 días. The overall complication rate was 21%, including tumor overgrowth, stent collapse, granulation tissue formation, and stent migration, which were treated by second stent placement. La tasa general de complicaciones fue del 21%, y como pueden ver, las más importantes fue el crecimiento excesivo tumoral, el colapso del stent, la formación de tejido de granulación, y todos estos fueron tratados con la colocación de un segundo stent. Me gustaría hablar sobre las complicaciones un poco en detalle. El crecimiento excesivo del tumor ocurrió de 26 a 140 días después de la colocación del stent. Hay un ejemplo en este paciente con
cáncer de páncreas se extiende en la tres partes del duodeno. La enzima tumoral falls encima del segundo de malla de nirón de stent. Se produjo 3 meses después de la colocación del stent. Puede ver el crecimiento tumoral. Colocamos un segundo stent dentro del primer stent. In 2011, we reported our experience with the dual gastroduodenal stent. The overall growth rate was 3.8%. The independent predictors was duodenal lesions, longer survival, length of strictures. There were 3 types of tumor overgrowths: proximal, distal, and both end obstructions. And there were 5 patterns of stent placement overlapping at the ends. En el 2011 reportamos nuestra experiencia actualizada con el stent gastroduodenal dual en 583 pacientes. El crecimiento excesivo del tumor se produjo en 3.8 de los pacientes de 41 a 634 días después de la colocación del stent. Los predictores independientes eran lesiones duodenales, una supervivencia más prolongada y una longitud larga de las obstrucciones. Y hubo 3 tipos de crecimiento excesivo de los tumores, en los extremos proximales, en el extremo distal y en ambos extremos, y hubo 5 patrones de colocación del stent superpuesto en los extremos. El colapso del stent ocurrió en el 4%. Este es un ejemplo. In this patient with advanced gastric cancer with liver metastasis, here you can see a widely patterned stent 1 day after stent placement. At 389 days after stent placement, follow barium study and abdominal CT shows collapse of the stent due to regrowing of the mass compressing the stent. In this patient, we placed a bare second stent coaxially into the duodenal stent. El colapso, quisiera hablar del colapso del stent. Ocurrió en 4% de nuestros casos. En este paciente con un cáncer gástrico avanzado, se ve un stent ampliamente permeable un día después de la colocación, pero 389 días después de la colocación del stent, se ve que se había colapsado debido a crecimiento tumoral que se puede ver ahí en el TAC. Y él fue tratado con la colocación de un segundo stent no cubierto más fuerte que se colocó coaxialmente dentro del primer stent dual. This is our update in patient with gastroduodenal stent, and the stent collapse rate was 4.6%, which were treated by second stent placement. The independent predictors of stent collapse were pre-pyloric region, longer survival time, and absence of chemotherapy after stent placement. Esta es una actualización de nuestra experiencia con el colapso de stents en 259 pacientes.
con colocación del stent duodenal. El colapso se produjo en 4.6% de los pacientes y fueron tratados con la colocación de un segundo stent no cubierto coaxialmente. Los predictores independientes del colapso del stent fueron que fueran obstrucciones en la región prepilórica, que el paciente tuviera un tiempo de supervivencia más prolongado y la ausencia de quimioterapia después de la colocación del stent. La tasa del impacto alimentario fue el 2%. Este es un ejemplo. Miren, ocurrido 9 semanas después de la colocación de stent. La comida se extrajo endoscópicamente usando un canastilla. But here is a patient with a food infection. But here you can see wide patent stent after stent placement. But 15 weeks after stent placement, you can see a lot of food materials in the stomach and also in the stent. So endoscopic removal failed in this patient because of the gelatinous nature of the food. To dislodge the impacted food, we introduced the 12 mm balloon catheter over the guide wire into the occluded stent lumen and displaced the food materials from the stent and the duodenum by passing the inflated balloon catheter up and down through the obstruction. And post-procedure contrast study shows still a lot of food, even though the patency of the stent. One-day follow-up study shows improvement. Aquí hay otro ejemplo de impactación alimentaria. En este paciente, con muchos alimentos en el estómago, que ocurrió 9 semanas posterior a la colocación, se ve que había mucho alimento en el estómago y en el stent. Sin embargo, la eliminación endoscópica falló debido a la naturaleza gelatinosa de los alimentos. Entonces, para eliminar la comida, pasamos un alambre guía a través del stent y luego, utilizando un catéter balón de 12 milímetros sobre el alambre guía, insuflamos el balón y empujamos la comida hacia el duodeno. Como pueden ver aquí en estas imágenes finales, sí había un paso de medio de contraste adecuado, a pesar de que había mucha comida, y en los estudios subsecuentes sí hay un muy buen paso del medio de contraste a través del stent. In 2011, we reported our experience with dual gastroduodenal stent in 599 patients. The food infection rate was 4%. It was interesting to note that in 24 patients with food infection, they had combined complications such as tumor overgrowth in 5 patients and partial stent collapse in 4 patients. These findings indicate the importance of evaluation any combined complications in patients with food infection associated with the stent after stent placement. 15 patients with discrete food boluses were endoscopically managed, and 9 patients with the gelatin-like food occluding the entire stent lumen were fluoroscopically treated. En el 2011 informamos de nuestra experiencia con el impacto de alimentos después de la colocación de un stent doble en 599 pacientes con obstrucciones gastroduodenales.
La tasa de obstrucción por alimentos fue de un 4% y fueron 24 pacientes que tuvieron impacto o impactación alimentaria. Pueden ver que el 38% de estos pacientes tenían complicaciones combinadas asociadas al stent, como el crecimiento excesivo del tumor en 5 pacientes y el colapso del stent parcial en 4 de ellos. Entonces es importante, esto da la lección de que en pacientes que tienen oclusión o impactación de alimentos, pues se debe de evaluar por la posibilidad de alguna complicación. Y como pueden ver, en 15 de estos pacientes se pudo realizar un manejo endoscópico y en el caso de 9 pacientes se realizó un manejo fluoroscópico porque la comida tal vez no se pudo retirar de forma endoscópica. La migración del stent ocurrió en 4%. Here is an example. In this patient with gastric outlet obstruction, here you can see a lot of the material before stent placement. After stent placement, we performed the chemotherapy. 2 months after chemotherapy, abdominal CT shows disappearance of the mass and a widely patent stent. And 4 months of follow-up abdominal CT still shows the improvement of the mass, but stent was not visualized. The plain radiograph and the small bowel series revealed that the location of migrated stent in the sigmoid colon. It passed through the rectum 2 weeks later. So the patient did not need any treatment until his death because of the improvement of the mass after chemotherapy. Vamos a hablar acerca de la complicación de la migración del stent. Este es un ejemplo. Aquí pueden ver una masa grande ocluyendo la salida gástrica antes de la colocación del stent. Posterior a la colocación, 2 meses después, y pueden ver mucho alimento dentro del estómago. Posterior a la colocación del stent y de la quimioterapia, 2 meses después, se nota una reducción importante de la masa y un stent permeable y abierto. Sin embargo, a los 4 meses después, ya hay muy buena respuesta ahí de la lesión, no hay mucho tumor, ya no hay tumor, pero el stent ya no se veía, ya se había migrado. Como pueden ver en las radiografías y en el colon por enema se ve ahí la malla, el stent, que migró hacia el colon sigmoides. Y posterior a esto, 2 semanas después, el paciente defecó el stent. Here is another example of a stent migration. Here you can see obstruction of the gastric outlet before stent placement and good flow contrast medium after stent placement. At 7 weeks after stent placement, endoscopic photograms show improvement of the mass because of the chemotherapy and stent migration. The migrated stent was removed surgically because the migrated stent did not pass through the ileocecal valve, causing intermittent pain and obstruction. 7 months follow-up studies still show the improvement of the mass due to chemotherapy, but 10 months follow-up studies show obstruction again, so the patient needed second stent placement. Aquí hay otro ejemplo de una migración de un stent y la importancia de la quimioterapia. Este paciente con un cáncer gástrico, ven en esta primera imagen el paso inadecuado a través de la estenosis a nivel del duodeno, y en la siguiente pueden ver cómo posteriormente tiene muy buen paso de medio posterior a la colocación del stent. Sin embargo, 2-3 meses después pueden ver que en las imágenes endoscópicas ya no se veía el stent y en las radiografías se ve que el stent había llegado a la válvula ileocecal. Sin embargo, no logró pasar a través de la válvula ileocecal y producía dolor
intermitente, por lo que tuvo que tener manejo quirúrgico y una remoción quirúrgica del stent. Sin embargo, posteriormente a los 7 meses el paciente presenta, como pueden ver, buen paso del medio por el efecto de la quimioterapia. Sin embargo, a los 10 meses de la colocación del stent y la quimioterapia, vuelve nuevamente a tener estenosis de la zona por crecimiento tumoral y se trató con la colocación de un segundo stent. Here is another patient with surgical stent removal. In this patient with the transitional cell carcinoma with the duodenal metastasis, we placed a stent. And then 4 months after first stent placement, the patient needed second stent placement because of tumor overgrowth. 1 month after the second stent placement, the patient visited the emergency room because of stent migration and small bowel obstruction. The migrated stent was removed surgically, and the patient died of diffuse metastasis 5 months after the surgery. Aquí pueden ver otro ejemplo de una obstrucción y una migración del stent y la obstrucción causada por el stent. Este es un paciente con un carcinoma de células transicionales que tenía metástasis duodenal. Pueden ver que posterior a la colocación del primer stent, con muy buen paso al duodeno, posteriormente el paciente pues avanza adecuadamente. Sin embargo, pues en la próxima se ve donde ahí está el stent colocado, se tuvo que colocar un segundo stent porque hubo una nueva obstrucción. El paciente posterior a la segunda colocación del stent se presentó al servicio de emergencias con un cuadro de obstrucción intestinal y por la migración del stent el paciente tuvo que ser operado y se resecó. Se extrajo el stent. El paciente terminó falleciendo 5 meses posterior a la colocación del segundo stent por metástasis difusas. This table shows the relations between stent migration and chemotherapy after stent placement. Here you can see the stent migration rate is significantly greater in patients with chemotherapy than those with no chemotherapy. Aquí pueden ver la relación entre la migración del stent y la colocación de quimioterapia, que se coloque posterior a la colocación del stent. Como pueden ver aquí en la tabla, la migración del stent ocurre significativamente más en los pacientes que reciben quimioterapia posterior al stent. La icteria ocurrió 2% de 1 a 36 días después de la colocación del stent. In 2008, we compared the rate of jaundice development after bare stent placement and curved stent placement. Why? Because curved stent placement breaching the ampulla bladder is controversial. Some people believe that this is a contraindication because the curved stent can close the ampulla bladder, but some people don't agree with this opinion. So here you can see in comparison with the pre-procedure data, post-procedure bilirubin level increased significantly in both groups, but there was no significant difference between 2 groups. And biliary drainage after duodenal stent placement was needed in 17% of bare stent group and 26% of curved stent group, but there was no significant difference between them. And the majority of patients with jaundice
developed from 11 to 18 days after stent placement. En el 2008 reportamos el desarrollo de la ictericia posterior a la colocación de stents cubiertos o no cubiertos. ¿Por qué hicimos esto? Porque hay mucha controversia asociada a la colocación de los stents cubiertos en el ámpula, en el duodeno, por el temor que el stent cubierto obstruya el ámpula duodenal. Entonces, algunos autores están a favor de esto, pero otros autores no están a favor de esto. Entonces hicimos un estudio en donde comparamos las bilirrubinas preprocedimiento y postprocedimiento en ambos stents. Como pueden ver, sí hubo un aumento entre las bilirrubinas posterior a la colocación de ambos stents. Sin embargo, no hubo una diferencia significativa entre los dos. Y requirieron de drenaje biliar posterior a la colocación del stent duodenal en el grupo no cubierto en un 17% de los pacientes y en un 25.9% en los pacientes con el stent cubierto. Y esto se desarrolló de 11 a 18 días posterior a la colocación de estos stents. Dr. Seren, what's your opinion? That's a good question, but I think I've always been part of the group that thinks that covered stents would probably cause an increase in bilirubin, but much more significant, that it would occlude the ampulla. But seeing this data, well, of course, you question yourself. You think, well, if the data does not support this idea, then probably the ampulla always is able to eliminate bile around the stent, even though it's covered. It always has the possibility to eliminate. Yeah, I think so. Yeah, that this is what this is saying. Yes. What about Dr. Sofia Gamboa? What's your opinion? Is a contraindication or is okay? I think that the cover stent, it's high the possibility to have jaundice for patients. So I don't think it's a better option. Okay. I would prefer a better stent, I think. Okay. It depends on the patient and the clinic. Okay, Dr. Santiago Servio, what's your opinion? Yes, I was going to say more or less the same thing that Sophia said, which is what we were taught here in the service in ours. So you prefer bare stent, right? Yes. Okay, good. And then this is interesting. That's why I prepared several cases. In this patient with the duodenal cancer involving the whole part of the second duodenum, he did not have either external or internal biliary drainage tube before duodenal stent placement. So we could not save the ampulla bud because of the nature of the whole segment involvement. But here you can see abdominal CT obtained 1 month after stent placement show aggravation of metastatic nodules in the liver and ascites, but the biliary tree was not occluded. So here you can see covered stent here. I will show you another case, but Dr. Ceredon, you can translate this one first. Aquí es un caso para ejemplificar esta situación, un paciente con un cáncer duodenal que tenía un compromiso de toda la segunda porción del duodeno y no tenía drenaje biliar ni endoscópico ni percutáneo previo a la colocación del stent porque no se pudo accesar por la naturaleza de la lesión.
Como pueden ver aquí en las imágenes, posterior a la colocación del stent, pues sí hubo una progresión en los nódulos hepáticos y en la citis. Sin embargo, no hubo dilatación de la vía biliar, a pesar de la colocación del stent recubierto. Here is another patient. In this patient with the pancreatic cancer with biliary metallic stent placement, here you can see reflux of barium from the duodenum in the biliary tree because the obstruction at the third part of the duodenum. So we place the stent ignoring the bare biliary stent. And then this is a 1-day follow plain radiograph after stent placement. Here you can see disappearance of barium from the biliary tree. And then this is a 1 month follow barium study after stent placement showing widely patent stent, but no reflux from the duodenum into the biliary stent. So please keep in mind, curved stent placement bridging the ampullary of bed is not contraindication. I will explain after showing several cases. Okay. Este es otro ejemplo de un paciente con un cáncer de páncreas que tenía ya previamente la colocación de un stent biliar no recubierto. Y como pueden ver, por la naturaleza de la obstrucción a nivel de la tercera porción del duodeno, el paciente cuando se pasaba medio de contraste tenía reflujo del medio hacia la vía biliar. Entonces, colocaron un stent recubierto ahí en esta zona, cubriendo esta zona de la obstrucción. Y pueden ver en los estudios control como hay un muy buen paso del medio de contraste a través del duodeno y del estómago al duodeno y al yeyuno. Sin embargo, ven aquí que no hay reflujo del medio de contraste a la vía biliar. Here is a patient with jaundice after stent placement. In this patient with a pancreatic cancer with the liver metastasis, we also placed the stent ignoring the bare biliary stent. The total bilirubin level was 0.8 milligram per deciliter before stent placement. This is a unique case. Development of jaundice 1 day after stent placement. So we performed external biliary drainage tube. But interestingly, the total bilirubin level remained elevated even after external biliary drainage tube. So 1 month follow-up study. This is a tubogram showing a good flow of contrast medium through the stent into the duodenum. And then also the bilirubin was elevated. So we did not know exactly the cause of jaundice, but we just surmised that the cause of jaundice was due to multiple intrabiliary obstructions due to metastasis or advance. What's your opinion? This is difficult, Dr. Celedon. Well, this is a unique case. The fact that you have an external drainage and it is successful, well, it should decrease bilirubin levels, yes. And well, you only put one catheter from what I'm seeing. So maybe, yes, what you mentioned that the patient has other stenosis in other branches of the it does seem, that image shows, that does have stenosis in other parts. So that sounds possible that it could be because of other causes, because the last image you do see contrast medium flowing down through the stent and into the duodenum. So it should be impermeable. They should have good pass. So it doesn't make sense that it would continue to be with elevated bilirubins. Yeah, it's a difficult case. Yes.
Ok, entonces, para traducir este caso, bueno, este es otro ejemplo de un paciente con un cáncer de páncreas que tenía metástasis hepáticas múltiples. Al igual que en el caso previo, colocamos el stent duodenal doble, casi que ignorando el stent biliar no recubierto del paciente, ¿verdad? Este caso fue un caso singular, porque previo a la colocación del stent, el paciente tenía bilirruinas en 0.8. Pero posterior a la colocación del stent, pues el paciente sí elevó las bilirruinas. Ahí, como pueden ver, las elevó a 3.6. Entonces, al tener esta elevación de las bilirruinas, colocamos un drenaje percutáneo de la vía biliar externo y pues creímos que ya con eso se iba a normalizar el nivel de bilirruinas. Sin embargo, a pesar de que en estudios posteriores había buen paso por el duodeno, y como pueden ver en esta imagen, la última imagen, cuando hicimos una colangiografía a través del drenaje percutáneo, había paso de medio de contraste a través del stent hacia el duodeno. Y a pesar de eso, pueden ver abajo las cifras de las bilirruinas persistían elevadas, a pesar de que el paciente tenía buen drenaje interno endoscópico y percutáneo. Entonces, no entendíamos perfectamente por qué este paciente tenía estas bilirruinas elevadas y suponemos que es porque tenía múltiples sitios de estenosis de la vía biliar intrahepática. Here is a patient with jaundice developed 4 weeks after dual stent placement. There are 2 options. For example, external biliary drainage. Dr. Seredon, do you think we can make an internal biliary drainage in this patient? Okay, let me think. Internal, but it's a covered stent. So yes, this is covered. I think that you could not perform an internal because the endoscopic team would not be able to see the ampulla from what I sure. Yeah. Okay, so there are 2 options. One is the external biliary drainage or internal biliary drainage. As you mentioned, endoscopists, they believe that it is not possible, but some endoscopists, they punctured the covering membrane and they introduced retrograde through the obstruction, but this is our method. First, we performed external biliary drainage and then introduce a catheter over the guide wire across the obstruction and along and around the covered duodenal stent and into the proximal jejunum. And we placed a long curved biliary stent. So the result is good. We usually solve this problem like internal biliary drainage. This is interesting, isn't it? That's a nice one. So you have a double stent in the yes. Yeah, so it is possible. That's why as there is a space, it's okay to place the covered stent. Even after stent placement, there is a small gap between the outer part of the covered duodenal stent and ampulla part. There is a space. We believe so. So finally, el sangrado ocurrió en el 1%. Here is an example. In this patient with the stent placement for recurrent pancreatic cancer, here you can see involving the duodenal area, but massive hematemesis occurred 3 days after stent placement. The endoscopically, the bleeding point was not detected. The selective angiography showed the bleeding point from the pancreaticoduodenal artery of the gastroduodenal branch, which was occluded by microcoils and glue and lipiodor. Por último, vamos a hablar de la complicación del sangrado.
El sangrado ocurrió en el 1% de los casos. Este paciente con un cáncer gástrico avanzado tuvo una hematemesis masiva posterior a la colocación del stent. Como pueden ver, se le hizo la endoscopía del paciente y no se encontró el sitio de sangrado. Entonces, una angiografía supraselectiva encontró un sangrado de una rama de la arteria gastroduodenal, la cual se logró embolizar y ocluir con coils, microcoils. Con microcoils, pegamentos y lipoyolo. En conclusión, creemos que la colocación de stent puede ser una alternativa atractiva a la gastroduodenastomía paliativa. El doble stent con un nuevo sistema de parte de bajo perfil parece contribuir a disminuir las tasas de migración de stent y tuvo en crecimiento en estenosis gastroduodenal maligna. Nuestra tasa general de complicaciones fue del 21% y la mayoría de las complicaciones parecen ser manejadas con éxito con segundas intervenciones. Gracias por su atención.